Segunda parte del audiolibro El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano, de entre 1717 y 1810, escrito por el historiógrafo cartagenero colombiano Alfonso Múnera Cabadia, y publicado como primera edición en 1998 por el Banco de la República y el Áncora Editores. En esta segunda parte del audiolibro se tratará el capítulo segundo, titulado por el autor así: El Caribe colombiano, autoridad y control social en una región de frontera. Primer apartado. En el primer apartado inicia con una cita de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase de seres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las provincias caribeñas de la Nueva Granada constituían un mundo cultural y social diferente del establecido en los Andes. En efecto, se podría argumentar que el proceso de hacer de las regiones costeras y sus gentes, comillas, el otro, fue parte esencial de la construcción de una identidad andina como el, comillas, yo, que mejor representaba una imaginada nación colombiana. Varios de los más celebrados escritos de este periodo se plantean esta discusión. Los ensayos de Francisco José de Caldas y Pedro Fermín de Vargas, dos de los más importantes intelectuales de la élite colonial andina, mostraron las costas como lugares distantes, no solo física, sino culturalmente también. En los trabajos de Caldas, por ejemplo, las provincias costeras de la Nueva Granada, con sus llanuras ardientes y sus, comillas, salvajes comillas, indisciplinados, negros y mulatos, simbolizan la imagen de la ausencia de progreso y la imposibilidad de obtenerlo. Los Andes, por el contrario, parecen haber sido idealmente creados para producir un individuo moral e intelectualmente superior. Pocos años antes, en la dura disputa con el Consulado de Comercio de Cartagena, en 1796, los comerciantes santafereños no dudaron en referirse a Cartagena como un lugar situado en los márgenes o fronteras del reino. El centro andino creó la imagen de un Caribe frontera, espacio en donde estaba ausente un orden social reglado. Tal imagen fue el fiel reflejo de una característica social de las provincias de la costa en vísperas de la independencia, es decir, la debilidad extrema del control de la élite sobre los grupos subordinados. Esta debilidad se mostraba en dos niveles: primero, en el fracaso de la élite santafereña en imponer una autoridad central sobre las provincias marítimas, y segundo, en la incapacidad de las élites caribeñas para controlar a la mayoría de los habitantes de la costa. Segundo apartado del capítulo 2, sobre el Caribe colombiano. En los albores del siglo XIX, el Caribe colombiano abarcaba en sus tres grandes provincias de Cartagena de Indias, Santa Marta y Riohacha una extensión aproximada de 150.000 kilómetros cuadrados. Sus costas se extendían a lo largo de 1.600 kilómetros desde el Golfo de Urabá hasta la península de La Guajira. Cita a pie de página. Es muy difícil describir con exactitud el territorio de las tres provincias que conformaron la región Caribe. No conozco un solo documento del siglo XVIII que contenga un estimativo aproximado de su área. Faltando esto, me he limitado a sumar la extensión de los actuales departamentos de la costa Caribe y el área de Urabá, tal y como aparecen registrados por el Instituto Codazzi. Vuelvo al texto. Hacia el interior de su territorio se encontraban los ricos valles ribereños del Sinú, San Jorge, Cesar, Cauca y la llanura del Magdalena, además de la extensa sabana del norte de la antigua provincia de Cartagena y de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta última constituía un sistema orográfico aparentemente independiente del andino que, cosa curiosa, en medio de las tierras bajas del Caribe se elevaba hasta alcanzar las mayores alturas de la Nueva Granada, es decir, 5.775 metros, en los picos Simón Bolívar y Cristóbal Colón. La severa reducción de sus primitivos habitantes, su escaso poblamiento, la dispersión de sus pequeñas poblaciones y sus numerosas selvas, pantanos y ciénagas hicieron del Caribe colombiano un hábitat de comunicaciones interiores en extremo difícil. El invaluable estudio de Joaquín Fidalgo sobre la geografía de las costas de la Nueva Granada, realizado entre 1790 y 1805, nos muestra hasta qué punto el contacto entre los pueblos del Caribe estaba erizado de obstáculos.
refiriéndose a las comunicaciones entre Riohacha y Santa Marta, dos de las ciudades más importantes del área y capitales de provincia, dice: el camino que desde la ciudad de Los Remedios o del río de la Hacha conduce por la costa y sus proximidades a la de Santa Marta, tienen dos malísimos pasos. Parecerá increíble que la comunicación entre capitales de provincias contiguas esté en dicho estado, pero nada es más cierto, y no se alcanza la causa que lo motive, pues ninguna parece bastante para tal abandono. Debemos no obstante manifestar, ahí hay otro camino, pero a más de ser mucho más largo, es menester atravesar la sierra por precipicios y monte cerrado, pues por lo poco frecuentado y fuerte vegetación de estos climas, creciendo el monte inmediatamente se cierra. A que debe agregarse el riesgo que ofrecen los tigres, leopardos, culebras y aún los indios chimilas. Cita a pie de página. Joaquín Fidalgo, Expedición Fidalgo, página 55. La expedición del coronel Fidalgo fue la primera en hacer un estudio de la geografía de la costa del Caribe colombiano. Además de los muy débiles datos sobre las condiciones geofísicas de esta región, aporta invaluables comentarios sobre la vida social de sus habitantes. De vuelta al texto. Hasta mediados del siglo XVIII, fecha en la cual las autoridades del virreinato inician en forma sistemática el proceso de colonización de las tierras del interior de la costa caribe, la mayor parte de su territorio seguía de una u otra forma bajo el control de los pueblos nativos en abierta resistencia contra las expediciones españolas de sometimiento. En la provincia de Santa Marta habitaban los indios chimilas, en guerra con los españoles desde los días iniciales de la conquista en el siglo XVI. El padre Julián se refería a los chimilas como, comillas, los moros de Argel y Túnez en el Mediterráneo, corsarios, crueles y traidores, comillas. La ciudad de Santa Marta había sido el punto de entrada a la Nueva Granada y la colonización de su hinterland se había caracterizado por una lucha despiadada entre españoles y indios. Algunos pueblos fueron sometidos, pero otros, como los chimilas, huyeron hacia el interior de la provincia y desde allí se mantuvieron en pie de guerra. En 1778 su población, calculada en 10.000 personas, empezó a ser exterminada. Para entonces Santa Marta, primera ciudad y primer arzobispado especial establecidos en tierra firme, había perdido toda su importancia y se encontraba en la mayor ruina y casi que totalmente deshabitada, como consecuencia de la resistencia indígena y de los continuos ataques de los piratas. La provincia de Riohacha era, en casi toda su extensión, el reino libre de los indomables indios guajiros. Aparte de 2 o 3 pequeños establecimientos españoles que nunca pudieron crecer ni prosperar más allá de límites muy modestos, todo lo demás estaba bajo el control de los nativos. Los guajiros hicieron de la península uno de los sitios de la América española de más intenso y universal contrabando. Controlaban buena parte de su comercio ilegal con daneses, ingleses, franceses y holandeses. A finales del siglo XVIII se pensaba que su población ascendía a 30.000 habitantes, de los cuales por lo menos 10.000 estaban armados. No solo fracasaron todas las expediciones militares organizadas por los españoles contra ellos, sino también todas las organizadas, muchas con peor intención, por los criollos republicanos. Hasta finales del siglo XIX, fecha en la cual fueron sometidos a sangre y fuego. Sociedades criollas crecieron más rápido en la provincia de Cartagena que en las de Santa Marta y Riohacha, estimuladas por el descubrimiento del oro del Sinú y por la escasa resistencia de grupos importantes de indígenas organizados. Sin embargo, al oeste de Cartagena, más allá de las tierras de Tolú, hacia el reino fabuloso del Darién, se extendía un inmenso territorio habitado solo por los indios cunas. Todavía en 1791 el coronel Fidalgo observaba que, comillas, desde el río del Sinú, de la provincia de Cartagena de Indias hasta Portobelo, de la de Panamá, que no hay en la costa pueblo alguno de españoles, ni más habitaciones que una u otra ranchería de indios cunas desde el Golfo del Darién hasta el de San Blas de las Indias Mulatas, comillas. La costa occidental de la provincia de Cartagena constituía otra de las fronteras incontrolables por donde circulaban las mercancías de contrabando de las potencias europeas con el apoyo de los indios rebeldes. A finales del siglo XVII los escoceses habían establecido a lo largo de la costa del Darién, con el respaldo entusiasta de la corona británica, una gran colonia con el nombre de Caledonia. Habían construido fuertes y establecido ejércitos mediante un pacto con los indios cunas contra el enemigo común, los españoles. En 1699 Juan Díaz Pimienta, gobernador de Cartagena y capitán general de las provincias marítimas, logró expulsar a los escoceses, pero no pudo imponer su control sobre los nativos, y en 1785, casi un siglo después, bajo el virreinato del arzobispo Caballero y Góngora, se emprendió una costísima expedición para someterlos, la que terminó en un rotundo fracaso.
Así pues, hasta la crisis final de la colonia, el Caribe colombiano seguía siendo en su mayor parte territorio de frontera, negado a la explotación de las sociedades criollas y a los avances, comillas, civilizadores de España. Por otro lado, mucho del escaso territorio colonizado lo había sido al margen de la intervención de las autoridades españolas de manera espontánea por obra y gracia de grupos marginales de negros y marrones, soldados fugitivos, mulatos y mestizos aventureros que seguían viviendo en sitios apartados fuera del alcance de las autoridades civiles y religiosas hasta bien entrado el siglo XVIII. Tercer apartado del capítulo segundo del fracaso del texto El fracaso de la nación. El capítulo segundo se titula El Caribe colombiano. Tercer apartado. Para someter al control institucional de la corona a este grupo de seres marginales y ganar tierras del dominio indígena, tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII uno de los desarrollos más significativos de aquella centuria, la fundación y refundación de pueblos y el desplazamiento de las zonas de frontera a muchas leguas hacia el interior. Esto se produjo como consecuencia directa de las nuevas políticas fiscales y descentralización de los Borbones por una parte y el movimiento expansivo de las haciendas ganaderas por la otra. De 1744 a 1788, al menos 4 expediciones de fundación de pueblos en la costa caribe fueron organizadas por el Estado colonial con alto grado de éxito. La primera de ellas, iniciada en la provincia de Santa Marta por el maestre de campo José Fernando de Mier y Guerra, duró 26 años, de 1744 a 1770. La segunda, ejecutada en tierra adentro por Francisco Pérez de Vargas, tuvo lugar en 1745. La tercera, a cargo del teniente coronel Antonio de la Torre y Miranda, en las sabanas de la provincia de Cartagena durante 5 años, de 1774 a 1779. Y la última, quizá la más espectacular, adelantada en territorios del San Jorge, Nechí y el Cauca, por ese extraño y fascinante personaje que fue el cura franciscano Joseph Palacios de la Vega, en los años de 1787 y 1788. Por obra y gracia de estas campañas sistemáticas de colonización, miles de indios vieron sus tierras de subsistencia convertidas en poblados, campos para el ganado y caminos del comercio. Para algunos historiadores, la expedición contra los pueblos indígenas fue un resultado de la presión por la tierra de la población mestiza. En realidad, la demanda por tierra para colonizar no existió, todo lo contrario. Para fundar nuevas poblaciones en la provincia de Santa Marta, José Fernando de Mier tuvo que llevar, casi por la fuerza, grupos de personas desde la provincia de Cartagena. Se necesitó además traer convictos desde Santa Fe para fundar el pueblo de San Sebastián en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El padre Julián cuenta cómo fueron encadenados y transportados y cómo escapaban tan pronto como arribaban al lugar de destino. En 1778 la provincia de Santa Marta tenía menos de 40.000 habitantes. En 1793 su población no llegaba todavía a 60.000. Para fines de 1815 el cabildo de la ciudad, como pago a su lealtad al rey, solicitó entre otras cosas recibir colonias de habitantes de las Canarias para poblar la provincia. Más que la presión de los mestizos, las expediciones dirigidas contra la población nativa tuvieron de trasfondo el deseo de un grupo influyente de criollos de expandir las haciendas mediante la expulsión de los indígenas de zonas claves. Al reunir las experiencias vividas por estos fundadores de pueblos en los campos, pantanos, caños y ríos del Caribe colombiano, los resultados alcanzados, aunque sean limitados a aquellos que nos proporcionan las estadísticas, son asombrosos y de consecuencias profundas para la comprensión de nuestra historia. Según lo que sabemos, estas 4 expediciones permitieron el agrupamiento y reagrupamiento de más de 60 pueblos y de cerca de 60.000 habitantes de todas las castas, blancos, indios, negros, mestizos, zambos y mulatos. Solo Antonio de la Torre fundó 33 pueblos, refundó 11 y permitió la incorporación a la vida civil de al menos 40.000 españoles, mestizos, negros y mulatos. Si a los 60.000 antes mencionados sumamos los 30.000 indios guajiros, los miles de chimilas, cunas y otras tribus menores, y los cimarrones de palenques establecidos en su territorio, tendríamos que en 1770, de una población que debió ser superior a los 200.000 habitantes, más del 50% se hallaban dispersos, todavía sin el Dios ni la ley de Occidente sobre sus cabezas, o recientemente integrados a la vida institucional. Voy a cita de pie de página. Francisco Silvestre estimó en 40.000 indígenas el número de la población guajira en 1778. Antonio Narváez de la Torre la estableció en 30.000 guajiros para el mismo año. Vuelvo al texto. Todo esto sin contar los otros miles de individuos a los cuales no llegó nunca el poder español. La existencia de los arrochelados, voy a cita de pie de página, comillas, arrochelados, se decía de aquellos que habitaban las, comillas, rochelas, lugares alejados de la vida institucional, situados en medio de ciénagas o en la espesura de los bosques.
Vuelvo al texto. La existencia de los arrochelados, cimarrones palenqueros e indios rebeldes no era una simple nota marginal de la vida social del siglo XVIII caribeño. Por el contrario, esa marginalidad era una característica central y definitoria del modo como estaban constituidas estas sociedades. De acuerdo al censo, de 1778 a 1780, el único general que conservamos para toda la colonia, la población de la costa caribe colombiana era de 162.272 habitantes y su distribución étnica era la siguiente: 11.57% blancos, 17.60% indios, 62.12% libres de todos los colores y 8.67% esclavos. El uso de estas cifras como único instrumento para describir el número y las características de los pobladores de la costa caribe colombiana en los fines del siglo XVIII oculta aspectos fundamentales de la realidad social de la región. Por ejemplo, si se suman las poblaciones no contadas, tendríamos un número de habitantes superior en un 30%, por lo menos, al establecido en el censo, y la población indígena ocuparía un lugar mucho más importante que el asignado por el padrón general. Voy a cita de pie de página. Para un estudio crítico más detallado del censo de 1778 en lo relativo a la población del Caribe colombiano, ver Alfonso Múnera, Mestizaje e Identidad en el Caribe colombiano, ensayo presentado a la 22 Conferencia Internacional de la Asociación de Estudios del Caribe, desarrollado en Barranquilla en el año 1997. Continúo con el apartado número 4 del capítulo 2, el Caribe colombiano, apartado número 4. A pesar de ser la provincia de Cartagena la segunda más poblada de la Nueva Granada después de la de Tunja, el Caribe colombiano en general tuvo, al igual que el resto del virreinato, una densidad poblacional muy baja, la cual no alcanzaba a ser de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Las provincias de Santa Marta y Riohacha incluía la población de los indios rebeldes y acaso superaban los 100.000 habitantes, mientras que la de Cartagena alcanzaba los 150.000. En el escaso crecimiento de las sociedades criollas de Santa Marta y Riohacha, la resistencia a los nativos fue un factor crucial. Desde épocas muy tempranas de la colonización española surgieron centros urbanos de importancia en la región. Sin embargo, esta era todavía a fines del siglo XVIII un mundo dominado por las actividades del campo. Menos de un 15% de la población vivía en Cartagena, Mompox, Barranquilla, Santa Marta y Ocaña, ciudades dedicadas al comercio, mientras más de un 85% lo hacía en municipalidades, pueblos, sitios, caseríos y rochelas directamente vinculadas a los oficios rurales. No debe perderse de vista que en Cartagena, puerto de la mayor importancia, habitaba un número bastante grande de labradores y terrajeros. Sin embargo, a pesar de ser el más poblado de sus centros urbanos, no llegaba a los 15.000 habitantes. No hubo en el Caribe colombiano, a diferencia del insular, la necesidad de importar grandes volúmenes de mano de obra para suplir las necesidades de un sistema de plantaciones, a pesar de que geográficamente estaba en una situación de privilegio y de que hubo capitales suficientes para invertir en la compra de negros esclavos. Este sistema en sentido estricto nunca existió. No obstante, que Cartagena fue mercado negro de primera magnitud, de estar situado en las orillas del Caribe, de poseer un hinterland abundante en bosques, tierras aptas para la producción de caña de azúcar y uno de los grupos más poderosos de hacendados y comerciantes de la Nueva Granada, con amplias conexiones comerciales y financieras en el exterior, no conocemos documentalmente un solo caso de una unidad de producción que reúna los requisitos estructurales de una plantación al estilo de las del Caribe insular. Aunque todavía sabemos muy poco sobre el siglo XVII a este respecto, por lo pronto tenemos manifestaciones de descontento de empresarios que apuntan hacia razones políticas. Todavía en 1775, Francisco Fernández de Moure, uno de los comerciantes más influyentes de Cartagena, seguía quejándose de que los comerciantes de Cádiz no les aceptaban a los traficantes neogranadinos en pago de las mercancías españolas, nada diferente de oro y plata, estableciendo en la práctica una prohibición sobre Cartagena de exportar frutos tropicales a la metrópoli. La corona estaba en perfecto acuerdo con esta política de desestímulo a la producción local, incluso años después, cuando se preocupó por impulsar una economía agroexportadora en el resto de sus posesiones caribeñas. ¿Fue lo anterior producto de la simple arbitrariedad de unos funcionarios en Madrid? No parece ser el caso. En realidad, lo que en principio es causa del crecimiento de Cartagena de Indias, más tarde será obstáculo esencial para su progreso y el del resto del área marítima, su vocación de plaza fuerte estratégica y de centro clave del tráfico de esclavos. Cartagena era la puerta de entrada a los reinos del oro y la plata andinos, y además el centro de un intenso intercambio de productos con una extensa área del dominio español sobre América.
Esta condición geográfica y militar penderá como espada de Damocles sobre los destinos del Caribe colombiano. A finales del siglo XVIII a Cartagena y Santa Marta se les prohibió abrirse al mar, mientras a La Habana y Caracas se les estimuló a hacerlo. Empero, hay una razón adicional protuberante: el escandaloso contrabando que tenía lugar en las costas cartageneras y samarias, principalmente exportación de oro y plata y de importación clandestina de mercancías europeas. A él nos referiremos más en detalle cuando hablemos del comercio. Por lo pronto, baste saber que era considerado como el más intenso de la América hispana y que para su control se le otorgó a Santa Fe toda clase de instrumentos a fin de que metiera en cintura a los contrabandistas costeños. De modo que todo aquello que significase la más mínima apertura era de plano rechazado por los gobiernos andinos, que, como veremos más adelante, veían comprometidos sus propios planes económicos en el auge sin control del contrabando. Desarrollos importantes en el comercio exterior ejercieron también una influencia profunda en la personalidad del Caribe colombiano durante las postrimerías del régimen colonial. Hasta el año de 1774, Cartagena de Indias fue el único puerto autorizado legalmente para conducir el comercio exterior de la Nueva Granada. Desde mediados de siglo hasta el estallido de la guerra con Inglaterra en 1779, el comercio exterior legal de la Nueva Granada se mantuvo aproximadamente en 2 millones de pesos anuales. Cifra bastante modesta. Ahora bien, el hecho de que en este periodo surja el contrabando como una actividad dominante no significa que no se hubiera presentado con mucho vigor desde antes. Por el contrario, todo parece indicar que fue una actividad central de todo el siglo XVIII y, como veremos, que formaba parte de la esencia misma de la vida económica de Santa Marta y Riohacha. Extirpar el contrabando en las costas de la Nueva Granada era una de las mayores preocupaciones de la modernidad borbónica con la que se abrió el siglo XVIII. El virreinato se creó, entre otras razones, para intentar meter en cintura a los contrabandistas, y para lo mismo se pagó desde México una flotilla costosa e inútil de guardacostas. Lo que algunos funcionarios informaban es que el conjunto de todas las posesiones americanas, en ninguna otra sufrió a tal extremo del, comillas, mal del contrabando. En 6 millones de pesos lo calculaban los consejeros del rey en los inicios del siglo XVIII, cuando el comercio legal no superaba los 2 millones. En la plaza fuerte de Cartagena, el mariscal de campo y gobernador José de Zúñiga y La Cerda dirigió personalmente el tráfico ilegal, que en grandes cantidades provenientes de las colonias inglesas, francesas y holandesas ingresó a través de la provincia camino a los Andes desde 1706 a 1713. El primer virrey, Jorge de Villalonga, haciendo caso omiso de las directrices de la metrópoli, dedicó, junto con sus principales subalternos, tal esfuerzo de imaginación a ampliar el margen de ganancias del tráfico ilegal que la corona se vio obligado en 1721 a destruirlo y apresarlo, al igual que a varios de sus cómplices, además de anular la creación del virreinato. En realidad, hasta 1739, año en que se restableció el virreinato bajo la dirección de Sebastián Eslava, militar al parecer enérgico y honesto, todos los gobernadores de Cartagena fueron contrabandistas recalcitrantes. En las provincias de Santa Marta y Riohacha la situación era aún más grave. Aquí todo giraba literalmente alrededor del contrabando. Piénsese que de 1700 a 1763 solo un barco mercante español arribó a la ciudad de Santa Marta y ninguno a Riohacha, con el agravante de que en la mayoría de estos años a Cartagena llegó uno que otro registro que difícilmente alcanzó a suplir sus propias necesidades. O sea que la alternativa para los habitantes de Santa Marta y Riohacha era negociar con el extranjero o resignarse a carecer de productos básicos tales como la ropa, los instrumentos de trabajo, la harina y el vino. Casi todo el comercio exterior que desarrollaron estas provincias era ilegal, con una característica muy importante. A diferencia de la ciudad de Cartagena, en donde el oro y la plata siguieron siendo los artículos casi únicos de exportación, en Santa Marta y Riohacha desde muy temprano adquirieron importancia los productos de la tierra: el ganado vacuno, caballar y mular. Los cueros, la sal y el palo brasilete constituían parte esencial del intercambio con holandeses, ingleses y franceses. Lo mismo pasaba en algunos lugares de la provincia de Cartagena, especialmente en Tolú. La magnitud de este comercio de ganados, cueros y otros frutos de la tierra debió de ser grande, si se tiene en cuenta que el comercio ilegal de Riohacha fue calculado por un contemporáneo en 3 millones de pesos. El historiador Graham trae pruebas concluyentes sobre la importancia del contrabando en el Caribe colombiano a lo largo del siglo XVIII. Según este autor, en algunos años los ingresos del tesoro provenientes de la venta y multas sobre los productos capturados en Cartagena fueron bastante altos, comparados con los producidos por el comercio legal, y excedieron en mucho a estos últimos en los casos de Santa Marta y Riohacha.
de modo que a pesar de que los decomisos no constituyeron sino una mínima porción del monto total del comercio ilícito que circuló por estas tierras, fueron una fuente sustancial de ingresos para las 3 provincias. Las cifras son impresionantes. En Cartagena la sola venta y multas derivadas de los decomisos fueron equivalentes al 50% de los ingresos totales del Tesoro en 1715, 1735 y 1741, y entre 1715 y 1765 constituyó un 13%. En las otras 2 provincias costeras el contrabando jugó un papel aún más decisivo. En Santa Marta, en 1706 y 1711, por ejemplo, los ingresos derivados del tráfico ilícito representaron un 60% del ingreso total. En 1728 produjo el 51%, y en otras 6 ocasiones, es decir, 1727, 1735, 1736, 1743 y 1753, generó más del 25% del tesoro. En Riohacha, entre 1743 y 1765, los decomisos produjeron un 250% más de ingresos al tesoro que las importaciones legales, y comúnmente representaron un 20% o más de los ingresos anuales durante el mismo periodo. A todo lo largo del siglo XVIII, salvo en muy breves momentos, por ejemplo la década de 1740, el contrabando en el Caribe colombiano fue diario y abierto. En Riohacha negociaban libremente docenas de barcos extranjeros en un comercio que unía por encima de prejuicios étnicos y de atávicos resquemores a europeos de diversas y encontradas nacionalidades, indios, mestizos, zambos, mulatos y negros. En Cartagena los gobernadores mismos se encargaban de hacer entrar al puerto, violando todas las medidas de seguridad de la Plaza Fuerte, flotas enteras de contrabandistas franceses e ingleses. En Tolú eran tales los visos de normalidad del negocio que los traficantes extranjeros construían fortalezas con el beneplácito de la población para defenderse de los españoles, y Sabanilla, en tierra adentro, llegó a ser tierra de nadie, cueva de Rolando, en donde para nada se diferenciaba la autoridad del contrabandista. Ahora bien, en medio de los grandes negocios, de las grandes adquisiciones de mercancías para introducir al interior, tuvo lugar un intenso comercio de menudeo en el que el hombre común y corriente de las costas del Caribe se acostumbró a proveerse de ropa y otros bienes necesarios introducidos de contrabando a cambio de sus propios productos. Doy inicio al apartado 5. Apartado quinto del capítulo 2, denominado El Caribe colombiano, autoridad y control social en una región de frontera. Apartado quinto. Nada más alejado de la realidad, pues, que la imagen de un Caribe señorial, sometido al orden de las leyes y de la religión, tal y como nos lo describiera hace ya medio siglo en una obra inconcebible hoy día, el historiador Gabriel Porras Troconis. A juzgar por los testimonios de la época, el Caribe fue ante todo desorden, vida periférica o marginal, y así era por lo menos en el siglo XVIII. Hay que leer las descripciones de los gobernadores y prelados de Santa Marta para constatar esta verdad. El desorden era la norma, la permanente trifulca entre gobernadores y obispos, segundones y curas de pueblo. La desidia, la molicie y la pasión por los juegos aparecen una y otra vez en los informes depositados en el archivo de Indias. Todo esto definía la cotidianidad de una ciudad que no crecía, en constante miedo de los piratas que la habían asolado 14 veces en lo que iba del siglo, obligando a la población a vivir entre los montes, y en la cual los 2 grandes negocios eran robarle al Estado y hacer riquezas con el contrabando, lo que venía a ser lo mismo. Cartagena, primera ciudad de la región y asiento de virreyes, como gustan llamarla sus historiadores tradicionales, no estuvo, a pesar de su mayor progreso, muy alejada de las condiciones de vida de Santa Marta. En octubre de 1718, Antonio de la Pedrosa, miembro del Consejo de Indios de España, fue a Santa Fe de Bogotá con la misión de establecer el virreinato de la Nueva Granada. Camino a esta ciudad permaneció varios meses en Cartagena y, estando en el puerto, descubrió un fraude de grandes dimensiones contra el Tesoro Real, en el que casi todas las figuras políticas de mayor prestancia estaban comprometidas. El 25 de abril de 1718 envió una carta al rey informándole sobre su decisión de destituir al gobernador de la provincia, Jerónimo Vadillo, y a los oficiales de la Real Hacienda, Bartolomé Tienda de Cuervo y José Ruiz de Cenzano. En su informe, de la Pedrosa se quejó amargamente de cómo en Cartagena la corrupción política era un fenómeno público. Según él, las leyes no trabajaban y era imposible gobernar con ellas.
no se prestaba ninguna atención a los certificados oficiales y a los testimonios personales porque eran como mercancías. Para Pedrosa la conciencia no existía. La plata y el poder lo gobernaban todo, pues quien tenía poder y dinero siempre triunfaba. 30 años más tarde, en 1739, los virreyes Ulloa y Juan dejaron una descripción insuperable de las costumbres portuarias de Cartagena. Comparándola con una ciudad europea de tercera categoría, la mostraron como una población bulliciosa llena de cantinas populares y con una élite social dominada por la molicie, el placer del juego y la falta de oportunidades. Entrado ya el siglo XIX, José Ignacio de Pombo destacaba lo que desde mediados del siglo anterior constituía una norma de la vida cartagenera, la presencia de muchos negros y mulatos sin trabajo que merodeaban por la ciudad. Cartagena era, además, lo mismo que Santa Marta y Mompox, el centro del contrabando quizá más importante de todos. En la provincia de Riohacha, por otra parte, no existía prácticamente sociedad civil. La ciudad capital había sido asaltada por los piratas tantas o más veces que Santa Marta, quemada hasta reducirla a cenizas por Drake y en perpetuo terror de los innumerables asedios de los indios guajiros. Estos últimos constituían realmente la única sociedad como tal existió en esta península, y a pesar de ser llamados bárbaros por los españoles, mantuvieron un vasto, lucrativo y simultáneo comercio con por lo menos 4 naciones diferentes de Europa. La ilegalidad, por lo tanto, fue uno de los rasgos sobresalientes del Caribe colombiano. Era toda la sociedad la que participaba en la economía ilegal como única posibilidad de sobrevivencia. Desde el negro que desembarcaba furtivamente las mercancías hasta los respetables obispos, gobernadores y comerciantes. Todo el mundo estaba untado de psicología transgresora hasta el punto de que el virrey Mendinueta le pidió desesperado al obispo de Cartagena que excomulgara a los contrabandistas como último recurso para aminorar esta práctica. Por supuesto fracasó. El Caribe constituyó en este sentido una sociedad gobernada por los códigos de la ilegalidad. Junto con el cultivo de estas prácticas y mentalidades transgresoras que se originaron en los mismos centros urbanos, en buena parte del Caribe colombiano no existió sociedad civil de ninguna especie. Había una ausencia absoluta de controles institucionales debido a que hombres y mujeres vivían al margen de la sociedad española. Más de la mitad de la población lo hacía todavía a mediados del siglo XVIII, como decíamos arriba, sin curas y sin jueces españoles o criollos a quienes rendirles cuentas. Refiriéndose al fracaso de la sociedad colonial para incorporarlos, el fundador de Pueblos, Antonio de la Torre y Miranda, hizo una de las descripciones más etnocéntricas de la población marginal de la costa caribe. 2 puntos. Comillas. Descendientes de los desertores de tropa y marinería, de los muchos polizones, de los negros, esclavas y esclavos y marrones que habiendo hecho algunas muertes o cometido otros delitos, buscaron el abrigo de sus excesos en las dispersiones, y muchos indios e indias que mezclados con mestizas, negros y mulatos, propagaron una infinidad de castas difíciles de averiguar, que vivían con el mayor abandono, desidia y poltronería, entregados a la embriaguez y otros vicios propios de una vida libre. Cierro comillas. Por el predominio de una cultura de la ilegalidad, por el tipo de relaciones desritualizadas que ésta generaba entre los individuos que la practicaban y por la misma ausencia de vida institucional en amplias zonas de su territorio, el Caribe colombiano constituyó una sociedad más abierta de lo que se supone en los años finales del siglo XVIII, mucho más en todo caso que en lo que se convirtió durante el siglo de ruina e inercia que fuera el siglo XIX. La clave de todo esto está, quizás, en que la ilegalidad presentada en el contrabando de toda especie no solo fue la forma que tomó la vinculación de la costa caribe a un mercado más amplio, permitiéndole, sobre todo en tiempos de crisis, garantizar el abastecimiento de la costa y del interior andino, sino que además condicionó el modo de vida y la cultura de miles de seres tanto sobresalientes como anónimos. Apartado sexto y final del capítulo 2. Lo fascinante es que, coexistiendo con esta carencia de, comillas, civilización, cierro comillas, en un mismo espacio y tiempo, llegó a su madurez en los centros urbanos como Cartagena y Mompox, la formación de una pequeña sociedad ilustrada y refinada en sus gustos europeos. Cartagena era testigo de la existencia de un pequeño grupo de comerciantes sofisticados que leían en diferentes lenguas europeas, que seguían con atención las diarias circunstancias de las naciones más avanzadas de Occidente y que soñaban con el progreso económico,
con el liberalismo y la vida espiritual de las capitales europeas. Estos comerciantes, a quienes se les unían pequeños grupos de abogados, sacerdotes, militares y políticos, añoraban realizar el proyecto de modernidad de Occidente en las tierras exuberantes y contradictorias del Caribe, rodeados de indios rebeldes, negros y marrones y mestizos sin patria, por quienes sentían el mayor de los desprecios y en quienes no podían ver sino seres inferiores. No en balde el más ilustrado y liberal de sus miembros se refería a la vida americana en los términos siguientes, abro comillas: el mayor sacrificio que puede hacer un hombre de talento es consagrar los días de su existencia a las tinieblas y la barbarie, pudiendo vivir en medio de la luz entre los racionales, cierro comillas. Estas pequeñas élites urbanas, sin embargo, no lograron conformarse ni siquiera como poder regional. A pesar de sus afanes modernizadores, la geografía, el enorme atraso y la carencia de la más elemental infraestructura de comunicaciones no les permitió ir más allá de la localidad. Los poderosos comerciantes de Cartagena no pudieron imponer su control sobre las élites rivales de Mompox y Santa Marta, ni sobre los indios rebeldes de La Guajira y el Darién, ni sobre los negros y marrones de los palenques, ni sobre los miles de arrochelados que seguían prefiriendo la vida de los pantanos y ciénagas a la institucionalización de una existencia arreglada en los poblados españoles. Más allá de sus inmediatos alrededores, la autoridad de los gobernantes de Cartagena dejó de tener eficacia real. La crisis política de España a principios del siglo XIX agravó todas estas contradicciones y radicalizó aún más las distintas fuerzas. El resultado, como era de esperarse, en una región que tenía mucho de frontera, de caos y marginalidad, no tuvo nada de coherente y en muchos aspectos acusó un alto grado de irracionalidad. Con este telón de fondo habrá que examinar en detalle la formación social de Cartagena de Indias, centro del Caribe colombiano durante la colonia, antes de replantearnos su papel en los fracasados intentos de formar una nación una vez declarada la independencia del Imperio Español. Este es el fin del capítulo segundo del texto El fracaso de la nación, del historiador cartagenero Alfonso Múnera Cavadia.